El Taller de la Ciudad, espacio público sonoro de conversaciones sobre ciudades y territorios. Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Herb Caen. Abrimos las puertas de este taller, este espacio público sonoro de conversaciones, construcción, discusiones, ideas y proyectos para el mejoramiento de nuestros espacios urbanos y territorios. El Taller de la Ciudad. En esta ocasión, el taller da la bienvenida a nuestro invitado en nuestra sección del Sofá Ciudadano, el arquitecto colombiano y quindiano Andrés Fernando Almonacid López, con quien compartiremos un café desde Armenia precisamente y abordaremos el tema que le da nombre a nuestro primer ciclo temático, la arquitectura de la ciudad. El Taller de la Ciudad Podcast es posible gracias al apoyo y producción de GeoCity Studio, marketing, gestión e innovación para ciudades y territorios. Yo soy Marco Antonio Ramírez desde Atlanta, Georgia, la ciudad de nacimiento de Martin Luther King Jr., y les doy la bienvenida a este taller y los invito a que disfrutemos y construyamos juntos nuestro proyecto colectivo de ciudad. El Taller de la Ciudad. Corría el año de 2002 aproximadamente y aún siendo yo estudiante de arquitectura en nuestra escuela de arquitectura, surge la posibilidad de hacer un viaje académico a la ciudad de Medellín. Tuvimos la fortuna de que el docente que guiaría esta salida académica guiaría también posteriormente los primeros pasos de mi vida profesional. Luego ese mismo docente, joven arquitecto pero muy capaz y talentoso, sería nombrado decano de esta escuela de arquitectura de la Universidad La Gran Colombia de Armenia. Bajo ese contexto me daría la oportunidad de iniciar mi vida profesional como docente de las áreas de urbanismo y allí precisamente juntos crearíamos el programa de radio de la facultad denominado Ciudad Colombia en ese entonces, que además merece un capítulo especial y del cual no solamente durante este episodio sino durante el podcast les contaremos más adelante y haremos algunas remembranzas de esos bonitos momentos. Andrés Almonacid, arquitecto, diseñador, líder, empresario, maestro de maestros, gestor, ciclista urbano, influencer, protector del medio ambiente, creyente del trabajo activo de las comunidades, cuyauro orgulloso y apasionado por la ciudad. Él es Andrés Fernando Almonacid López. Arquitecto Andrés, bienvenido a tu taller. Muchas gracias por nuevamente hacer el saque de honor de este espacio público sonoro y por no solamente marcar el destino de nuestras vidas, sino también el destino de tantas personas que se benefician de las transformaciones que tú has propuesto en las ciudades. Bienvenido. Marco, muchísimas gracias a ti por abrirme el espacio, gracias a los oyentes, a quienes nos escuchan por seguirnos y mil gracias por toda esa etiqueta y todos esos valores que me acomodas ahí, que seguramente estaremos trabajando en pro de eso para culminar la vida con éxito y poder aportar a nuestras sociedades y al desarrollo futuro de nuestros hijos y la conformación de los territorios. Es un placer nuevamente volver a compartir contigo estos espacios, ya entre muchos otros que hemos compartido y experiencias maravillosas en la construcción de ciudad y de otros espacios arquitectónicos y de vida que nos convocan y nos llevan a seguir adelante y a seguir interactuando y dialogando en la construcción crítica de esta nueva sociedad. Arquitecto Andrés, aparte de haber sido decano de esta Facultad de Arquitectura, lo cual no es un logro menor, y de haber tenido tantos logros y tantos éxitos en tu trayectoria profesional, académica y pública, y haber ocupado cargos públicos importantes, lideras en este momento un espacio denominado Caja de Ideas. Quiero abrir este episodio con este link que tú pusiste o este post que colocaste en Facebook recientemente que le dio Marco y nos pusiste a pensar a quienes estamos muy atentos a tu trabajo, nos pusiste a pensar y esto desembocó un poco en lo que hoy por hoy trabajas desde Caja de Ideas. Decía así el post que colocaste: en proceso de organización y estructuración de nuestro taller, laboratorio, coworking,
hub virtual sobre estudios en planificación, urbanismo y arquitectura para la ciudad de Armenia, enmarcado en la estructura de caja de ideas y modelo pedagógico What If. Seguimos adelante apoyando y fortaleciendo nuestros procesos dinámicos de ciudad, de nuestra hermosa ciudad de Armenia. Vamos con toda la energía, la pasión y el amor por nuestro territorio. Esto lo publicaste y hay dos aspectos en los que quiero conversar. Uno es esa asertividad que siempre manejas en tu lenguaje, en tu forma de transmitir tus mensajes, tu pensamiento, tu energía, que logras contagiarnos a todos con ese positivismo y con esa forma asertiva de comunicarte. Y lo segundo, pues obviamente que nos cuentes mucho más esta estructura de caja de ideas tan interesante y tan amplia, de qué se trata y qué es lo que esperas que se pueda gestionar desde esta plataforma. Marco, Caja de Ideas surge después de varios años de estar por fuera de la ciudad, por fuera digo entre comillas, porque siempre mantuve mi oficina de arquitectura o mi taller de arquitectura acá en la ciudad de Armenia, pero después de un largo periodo de estar por fuera y de recorrer varios escenarios de nuestra vida profesional, porque como bien sabes, la profesión nos abre la posibilidad de interactuar o desarrollarnos en varios lugares, como es la academia, como es el escenario público, en diseño, en construcción. Digamos que una serie de escalas y de dimensiones que la profesión como tal nos permite abordar. La gerencia de ciudad, entre otras. Después de haber recorrido varios escenarios de estos, decidí que volver a la ciudad era una oportunidad para verla desde el punto de vista urbano, para entenderla, para estudiarla, y que dedicaría el resto de mi vida para tener Armenia como objeto de estudio. El resto de mi vida, mientras esté dispuesto, disponible, siempre estaré revisando nuestra ciudad. Y un poco de allí nace Caja de Ideas, porque cuando llegué dije, bueno, ¿qué vamos a hacer acá en nuestro territorio? ¿Cómo se va a llamar? Venía de tener una empresa que se llama Andrés Almonacid EU, una empresa unipersonal con desarrollos de diseño y construcción. Tenía varias agencias al interior. Dentro de esas agencias está Almonacid Designers, que se encarga de toda la construcción y diseño, como te acabo de mencionar. Había una inmobiliaria donde tocábamos todo el tema inmobiliario, había una que se llamaba Home Edition, que tuvo en algún momento un local comercial donde comercializábamos productos desde cortinas, mobiliario, pero además de todo nos metíamos un poco en el diseño de lo que era el diseño industrial, para posteriormente estar en unos escenarios más de servicios como hotelería y tener una especie de fundación que en ese momento no alcanzamos a consolidar. Y pues bien, a nuestro regreso a Armenia, Caja de Ideas nace o la encuentro como el resultado final de ese proyecto de vida que tenía trazado en Andrés Almonacid EU como una especie de fundación, pero había que darle un marco legal y entenderla y entender en qué estaba el país, en qué estaba la región y en qué estaba Armenia como tal. Esto coincide con un escenario muy interesante que es la nueva estructura de empresas BIC. Eso también me permite abrirme un nuevo escenario. Para quienes no saben, en Colombia es el primer país de Latinoamérica que cuenta con estas empresas BIC, que son sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo. Ese beneficio e interés colectivo tienen en el fondo eso que yo estaba buscando, porque no era, cuando se llamaba Andrés Almonacid EU, era todo, terminaba en Andrés, digamos hasta la capitalización terminaba en Andrés, y me pareció un poco atropellador con la sostenibilidad y con lo que quería generar, y con el tema de la pirámide, que para mí es un ejercicio que creo que había que destruir y había que volverlo un escenario más horizontal, de construcción en red y casi que un escenario corporativo. Este tipo de empresas lo que nos permite es tener ese escenario corporativo, y básicamente se concentra en tres propósitos generales, que es uno, la incorporar un propósito social ambiental y velar por el cumplimiento, de estos propósitos, para que los directores y gestores de la sociedad puedan maximizar el interés social y ambiental, además del plan de negocios, pues que ya entra ahí en otro escenario. Entendiendo ya el contexto territorial como tal, bien sabes que nos cuesta mucho trabajo articularnos, entendernos como equipo, trabajar socialmente, conectados, y allí entra todo el tema del coworking.
cómo íbamos a hacer que la gente trabaje en equipo alrededor de una idea o de proyectos integradores. Entonces empezamos a conformar unos grupos, a definir perfiles, a identificar intereses en la ciudadanía y ver cuáles eran los intereses más notorios, digamos, o los que van de vanguardia, los que están en boca de la gente y lo que está sonando a nivel de ciudad, para uno poder conectarlos y a través de unos proyectos, como lo decía anteriormente, poder desarrollarlos y que se sientan de manera efectiva, contundente y rápida sobre el territorio, porque hay un tema entre tiempos y acciones que cada vez es más evidente con la aparición del microchip. Ese tiempo entre esa distancia que hay entre el tiempo y la acción cada vez es más corta, entonces tenemos que sentir rápidamente y aplicar lo que estamos pensando en el territorio. Eso pues me lo permitió un poco el coworking, conectar la gente, pero después estaba el hub, que el hub es un escenario, es un elemento tecnológico donde conectas por una punta unos elementos, digamos unos cables, puedes conectar 3, 4 por poner un ejemplo, y por el otro costado te van a salir 20 o 50 o 100. Es un poco el tema de la globalización, y cuando hablo de hub entiendo el ser humano como centro de esa globalización, del pensamiento globalizado, y cómo el territorio tiene que aprender a entender el ser humano no solamente en su contexto inmediato, local, regional, sino que tiene que conectarlo con esas otras experiencias globales y empezar a generar unas redes que le permita el ampliar su espectro y su actuación. Posteriormente llegábamos al laboratorio urbano y es ya como en el territorio empezamos a materializar todas estas acciones. Y eso tenía que ver, digamos que ese es el escenario de Caja de Ideas. Caja de Ideas es una caja que, como su logo lo muestra, tiene una especie de manivela que vamos a ir moviendo y la caja se va a ir abriendo, generando sorpresas, pero esas sorpresas, más que sorpresas salidas de la nada como un mago, son estructuradas en esos maravillosos proyectos integradores que buscan conectar a todo el mundo y que en resumen es la ciudad en sí misma. La ciudad es un sitio que cada vez congrega más, que la gente está viajando de las zonas rurales para ubicarse en estas ciudades y conglomerarnos, y eso básicamente se vuelve el sitio de interacción. Eso es básicamente lo que es Caja de Ideas, o en un resumen muy acelerado lo que tratábamos de hacer. Y que su logo es un gallo que básicamente marca el amanecer, el cacarear las ideas, es un símbolo de poder, de lucha, que lucha hasta el final por obtener sus logros. Entonces creo que Caja de Ideas es el resumen de toda la sociedad luchando para alcanzar esos logros que estamos buscando y cada mañana despertándonos con pasión y amor para que ese nuevo día nos traiga cosas maravillosas, igual que lo hace, como lo decías tú ahora, un café en la mañana que lo pone a uno a pensar en muchísimas cosas, además del delicioso sabor y aroma que contiene. Y ese amanecer de nuestras ciudades al sabor de un buen café se está viviendo ya desde la ciudad de Armenia y lo está aplicando Caja de Ideas desde un proyecto piloto específicamente sobre un lugar, un barrio, un asentamiento denominado el barrio Puerto Rico, que además ha tenido una serie de circunstancias complejas, pero que se convierte en un escenario interesante. ¿Cómo se materializa entonces, Andrés, desde esa perspectiva de esa caja de sorpresas y ese laboratorio urbano, ese hub, ese coworking, esas ideas y esos proyectos en un piloto por ahora que es Puerto Rico y qué se esperaría, por ejemplo, hacer en ese escenario? Marco, Puerto Rico, digamos que cuando llegamos a Armenia identificamos o leímos Armenia. Armenia tiene un fenómeno de asentamientos suburbanos muy fuerte. Como tú bien sabes y los oyentes tal vez no lo conozcan, Armenia pasó por una situación de un terremoto en 99 al 2000 llegamos a la reconstrucción y como lo contabas ahora participamos en este laboratorio del taller de la ciudad y el laboratorio urbano de la Facultad de Arquitectura de Medellín, y eso nos llevó, pues, o me ha llevado a estar pendiente de cómo es esa evolución del territorio, encontrando en mi regreso que Armenia la habíamos dejado con 20 asentamientos y hoy está por encima de los 115, situación que es un caldo de estudio, se vuelve un escenario de estudio apasionante
y entender por qué la gente se está ubicando y se está apropiando de ese territorio de esa manera, o por qué el territorio no ha sido capaz de dar respuesta a unas buenas condiciones de habitabilidad y de vida para estos pobladores que viajan desde sectores muy lejanos, están viajando inclusive desde el Pacífico colombiano, desde el oriente, occidente, norte, en fin, y todos llegan acá al eje cafetero que se convierte como en el corazón, un cruce de caminos importante a nivel comercial en el país, y es entenderlo no solamente desde el ámbito, digamos, formal o desde el ámbito espacial, sino entenderlo en todas sus dimensiones y la complejidad que esto conlleva para la vida humana. Entonces fue así como decidimos abordar 3 de estos escenarios. Está el barrio La Linda, el barrio Villa Cecilia y el barrio Puerto Rico, que es al que te refieres. Puerto Rico, digamos que cada uno tiene una conformación diferente y unas situaciones totalmente, digamos, atípicas. En este caso, Puerto Rico las aborda todas porque es el que, digamos, tiene un nivel de deterioro más fuerte, pero que sus integrantes y su vida interna lucha cada día con más pasión y amor por sacar adelante ese territorio. Es una comunidad pequeña, yo le pondría cerca de unos 125 personas, 150. Estamos en todo ese proceso de caracterización porque es una población flotante. Un asentamiento que está en la zona norte de la ciudad, muy cercana a la zona norte, pero que además está aledaña también a un eje que es la vía paisajística que tiene fuerte la ciudad de Armenia, que está dentro de una quebrada, que tiene una forma de V, que está prácticamente a una cuadra de la vía principal, que es la carrera 14, y que bueno, está rodeado de predios privados que ellos han ido, digamos, tratando de invadir, pero que los contiene y hace que esa población sea muy estable y permanezca allí. Hoy esa población anda en un proceso de legalización a través de Fonvivienda, que es una empresa de fomento de vivienda del ámbito público, y solo se han podido legalizar algunos predios, creo que van en 5 o 6 predios, que tienen una vía de acceso que permite esa legalización, pero en general el barrio no tiene esas vías de acceso, son vías peatonales, acaba de pasar por un incendio muy fuerte y eso ha hecho pues que digamos de alguna manera toda la sociedad y toda Armenia ponga sus ojos sobre esta población. El incendio ocurrió hace cerca de 2 años y a hoy esa población no tiene respuesta efectiva de todo lo que se les prometió y pues que es un escenario no muy, digamos, que ocurre constantemente en Latinoamérica, donde ocurren desastres, están estas poblaciones allí vulnerables y finalmente no tienen la respuesta de los compromisos de los gobiernos y de todo lo que se les propone en épocas electorales. Así pues, Caja de Ideas llega allí un poco a mitigar esas dificultades, a tratar de llevar alegría, a tratar de llevar conocimiento, a tratar de llevar desde lo humano, en principio, una fortaleza para esas comunidades y que seguramente esas fortalezas se van a ir viendo reflejadas lentamente en su espacio físico, en su espacio ambiental, en su espacio cultural y en su dinámica económica. Pero te decía que allí la presencia de Caja de Ideas, igual que en el resto del territorio, parte más de la conexión con el ser humano, es decir, es algo que debe ser, y te lo hablaba, no sé si ya lo hablamos ahora más temprano, pero es como el ser humano llega a ese territorio que está virgen, que solo aparece la parte físico-biótica y él empieza a transformar, a modificar, a moldear de acuerdo a sus necesidades y a las dificultades o situaciones que se va encontrando y empieza a sentarse en el territorio. Es un asentamiento que lleva más de 50 años según sus habitantes, o sea que allí ha nacido gente y hay varias generaciones ya que van avanzando. Sin embargo, uno ve que en el tiempo, digamos que es un tiempo suficiente para que hubiera existido una transformación físico-espacial, económica, cultural, mucho más contundente
y eso no ocurre, ellos siguen como allí encerrados en su espacio y esas son partes que en la dinámica de la ciudad actual son segregadas. Hemos creado unas barreras muy fuertes que nos crean unos límites y nos van sacando del espacio del territorio. Pero adicional a eso creo que como habitantes de la urbe hemos perdido la dimensión. Yo creo que estamos muy concentrados en problemas macro y se nos olvidó volver a la esencia, volver a encontrar el propósito, que es lo que busca Caja Ideas desde su conformación y por eso es una BIC, es una empresa con propósito que busca desde lo social, desde lo económico y de su estructura de negocio interna, potenciar todo lo que ocurre sobre el territorio y entenderlo. Es allí donde se vuelve horizontal y empezamos a conectar con las comunidades en un gobierno corporativo que esperamos que nos dé grandes resultados. Así es, Marco, que vamos abordando este proceso y que Caja de Ideas va entendiendo el territorio pues en muchas de las dimensiones que lo tiene que abordar, porque como bien sabes lo abordamos desde 5 dimensiones como para poderlo comprender y iniciamos con estudios los lunes desde lo físico-biótico, pasando por lo físico-espacial, socioeconómico, sociocultural y el viernes tratamos de tocar todo el tema político-administrativo. Pero los fines de semana tenemos algo que es muy importante, que es la formación física y espiritual, donde pues esperamos hacer otras dinámicas que van un poco más allá del entendimiento del territorio como tal. Ese es Marco, como estamos allí desde Caja de Ideas aportando. Hay un tema muy importante y es que el modelo, cómo vamos a abordar el territorio. Y tú hablas bien cómo viajábamos a Medellín en algunos momentos, recorríamos nuestra Colombia, nuestra hermosa Colombia, buscando arquitectura, buscando nuevos ejemplos para llevarlos a la academia y digamos que todo ese recorrido pasa por estos laboratorios y centros de conocimiento en universidades. Me ha llevado a entender a Medellín como la ciudad que tiene tal vez el mayor estudio a nivel de urbanismo y de aproximación al territorio, pero que uno lo sienta, que sea tangible. Es decir, que si te dijeron que iban a hacer escuelas, tú llegas y no encuentras solamente el hecho físico de la escuela, sino que encuentras un modelo pedagógico acomodado o proyectado, digamos, a potenciar lo que sería el proyecto de ciudad. Entonces uno ve cómo se conecta la cultura, lo socioeconómico, lo físico-espacial en estos ejercicios dentro de esta ciudad que son un gran ejemplo para Colombia, pero que además han mostrado cómo han logrado transformar toda su problemática interna y en esto tenemos que hablar de narcotráfico, microtráfico y demás, que también ocurre allí en Puerto Rico a pequeña escala, digamos que hay unas viviendas identificadas o que se piensa que allí puede estar ocurriendo y que también hay que entenderlas y tratarlas de una manera especial. Diría yo que tratar de incluir, porque no se trata, siempre se trata, Caja de Ideas siempre tiene el espíritu de brindar, de dar, más que esperar recibir, es dar y dar y dar y cada vez dar más para generar esas grandes transformaciones. Y allí entendimos cómo, digamos, la quebrada Juan Bobo en Medellín se volvía un buen ejemplo para migrarlo a la ciudad de Armenia. La quebrada Juan Bobo es un proyecto espectacular que está en las laderas de Medellín y es como en un asentamiento lograron de la mano de la comunidad, del escenario público o de la institucionalidad pública, de la academia, de los privados y la comunidad misma, trabajar, encontrar el modelo, encontrar el recurso para liberar espacios que anteriormente eran parte de la quebrada, minimizar el riesgo que puede haber por inundaciones, por deslizamiento. Nosotros vivimos en territorio con altos riesgos. Armenia específicamente pues pasó por un terremoto y es una zona sísmica alta con conformaciones de ladera o de montaña pequeña, pero que tiene unos quiebres de pendiente fuerte donde ocurren deslizamientos por remoción en masa, así sea pequeña, porque yo escucho muchas veces, no, es que no hay remoción en masa,
pero tú ves cómo se va desbaratando el terreno por erosión, digamos pequeña, puede ser simplemente por un descole de un alcantarillado o por un vertimiento, que más adelante hablamos de esto, y también ese es un motivo por el cual cogimos Puerto Rico, y es porque, para no alejarme de la idea con la que venía, cogimos el modelo de Paolo Orsini, que es un modelo ya aplicado, que se ha validado en varias situaciones dentro de esto en la quebrada Juan Bobo en Medellín. El Y ahora taller de la queremos ciudad. ver de qué manera lo podemos aplicar acá, tal vez con algunas modificaciones, aportes y todo lo que podamos hacer para contextualizarlo por un lado, pero además para que la comunidad sea desde Puerto Rico quienes se encarguen de moldearlo y de manejarlo y de darle esa nueva dimensión que están esperando ellos dentro de ese territorio que les pertenece, que hoy por hoy llevan 50 años allí y ya pues es parte de ellos. ¿Por qué es importante la ubicación de Puerto Rico? Además, porque hay unas grandes inversiones que vienen para la ciudad en todo el tema de saneamiento de las quebradas. Armenia es una ciudad increíble, llena de quebradas y de zonas verdes, casi que lo podría uno asemejar a una mano, donde la punta de los dedos es el sur cuando la mano está abierta y la muñeca viene siendo el norte, para quienes nos escuchan se hagan una imagen más certera. Y tal vez Puerto Rico está ahí en esa articulación de la muñeca y se vuelve un punto neurálgico, estructurante, acompañado de ese centro de convenciones, de esa nueva dinámica económica que espera crear allí la ciudad en esa zona, pero además un punto de ingreso de la conexión de lo urbano con lo rural cuando se desplaza a través de unas líneas peatonales que siguen hacia el norte y llegan al límite con Salento, que es un municipio verde completamente lleno de vegetación, con potenciales ambientales, y que finalmente nos conectan con la zona de parques y todo lo que tiene que ver con la cadena montañosa de los Andes, donde nace el río Quindío y desde allí se empieza a irrigar todas nuestras aguas. Esas aguas que se irrigan desde el río Quindío, desde el Parque de los Nevados, pues empiezan a tener una contaminación que viene recogiendo por todos los municipios hasta llegar a la ciudad de Armenia, y empieza digamos, a ser contaminada también por todos los residuos sólidos y por todos estos elementos de alcantarillado que empiezan a fluir en esas aguas que tenemos allí, que tienen un gran valor y que hoy por hoy están prácticamente abandonadas, destruidas, contaminadas, pero en un porcentaje muy alto. Entonces allí el gobierno hizo un plan acompañado de la Corporación Autónoma Ambiental para descontaminar en el largo plazo, más o menos en un periodo de unos 30 años, todos estos afluentes, siendo su primera inversión sobre la quebrada La Florida. La quebrada La Florida, que también limita con el barrio Puerto Rico. Es una inversión grande que se va a hacer en esa proyección, esperando tener toda la descontaminación de nuestras aguas. Y pues otro de los elementos importantes es que se vuelve un punto de inicio, un punto de llegada, un punto de partida, es un punto de encuentro que hoy por hoy se está conformando allí, y hay que entenderlo y aprovechar para que en el momento en que esto empiece a consolidarse como lo hemos visionado durante estos 20 años, pues ya esa comunidad que hay allí pueda aprovecharse en pro y en beneficio de todo lo que traería la nueva ciudad y su desarrollo en este sector. Urbanismo social aplicado como aprendizaje, no solamente en Medellín, sino también traído y aterrizado y escalado a las necesidades de otras ciudades, como el contexto de Armenia y de Puerto Rico. Andrés, comparto contigo que hemos también pasado por roles en lo académico, en lo público, como empresarios, como gestores, y me identifico además en que no solamente pues han habido proyectos exitosos, sino que también ha habido momentos difíciles, aprendizajes, incluso fracasos, y de todos ellos se aprende. Hoy por hoy, nuestras ciudades, en realidad desde el contexto latinoamericano, mirándolo de manera muy amplia, pasan por momentos complicados.
Países como Colombia pasa por momentos complicados con este estallido social, con ese clamor del pueblo por unas mejores condiciones y por más presencia de lo gubernamental. E incluso la planeación también pasa por una profunda crisis, porque desafortunadamente el problema no solo que no se planifique de manera adecuada y con estudios reales y certeros, diagnósticos claros, basados en líneas base aterrizadas, sino que la planeación no va al ritmo de la ejecución. Las problemáticas de las ciudades van a un ritmo mucho mayor que los ritmos en los que va la misma planificación, pero sobre todo la ejecución, tanto desde lo público como desde lo privado. Desde ese rol tuyo de liderazgo, desde esa sinergia y ese positivismo, ¿cuál crees tú que sea ese consejo que podemos dar a quienes tienen que liderar, gobernar, planificar y ejecutar hoy por hoy las ciudades en función de su reactivación, en función de que sobre todo esas dinámicas de lo local, de lo barrial que ustedes desde Caja de Ideas vienen trabajando, puedan escalarse, puedan pensarse y transformarse en beneficio, como bien ya lo dijiste, no solamente del mejoramiento del territorio, sino sobre todo de lo humano en esos territorios? Marco, yo creo que, y para todos los que nos escuchan, para mí es fundamental el equilibrio y la sostenibilidad que está pues hoy en boga de todas las poblaciones a nivel mundial. Solo el equilibrio nos dará la sostenibilidad, y me refiero al equilibrio en términos de planificación. Cuando hablamos de planificación y abordamos esas 5 dimensiones, la político-administrativa, la físico-espacial, la socioeconómica, en fin, y las otras que van allí, creo que por la tendencia que ha tenido el mundo desde 1980, cuando empezamos a entender las décadas, nace Wall Street y el mundo empieza a conectarse con esa dinámica económica con tanta fuerza, creo que nace un desequilibrio y unas ganas de poder y de ambición del ser humano que lo sacan de su contexto natural. Y vemos cómo se acumulan riquezas de manera obsesiva. Si lo ves desde la parte, digamos, singular, es decir, de cada ser humano, eso ocurrió o sigue ocurriendo, pero cuando lo llevamos al ámbito de ciudad, que es lo que nos congrega en este momento, pues vimos como una población muy reducida abarcó todo ese capital, y finalmente ese capital se le convirtió en beneficio pues físico-espacial, físico-ambiental y demás. Y uno sí recorre zonas de las ciudades que tienen todos estos beneficios, tienen todos estos valores, se están apropiando de él, se benefician, pero quedó una gran masa por fuera que podría decir que en Latinoamérica, pues ya sabemos las estadísticas y demás, dan más de un 80%, y creo que estamos llamados a partir de esta pandemia y de muchas cosas, realmente deberíamos haber reaccionado mucho más atrás, a buscar ahora sí el equilibrio real, y tiene que ser, para encontrar ese equilibrio, o nos igualamos y subimos todas las otras dimensiones, es decir, la fisicobiótica, la sociocultural, al nivel de la socioeconómica, que sería lo ideal, o bajamos un poco la socioeconómica y tratamos de buscar un punto intermedio para que esto allí se articule. Y ahí es donde digamos, Caja de Ideas hace mucho énfasis cuando se convierte en una BIC y hace un gobierno corporativo. Yo creo que aprender a repartirnos nuestros recursos es fundamental, y es un ejercicio académico clásico, que es de volver a aprender, de reaprender, y de ver cómo no necesariamente tenemos que tener una riqueza abrumadora o estar atropellando a los demás para llenar nuestras arcas, sino que podemos seguir viviendo de manera articulada y sana entre todos los que compartimos estas urbes. Ese es un gran aprendizaje que nos deja todo lo que ha ocurrido ahora con la pandemia, y vemos cómo esa contaminación y esa velocidad en la que se transforman las cosas hoy por hoy no solamente ocurre en la salud, sino que también la pobreza se multiplica, y la falta de cultura se va masificando, y cómo todo se nos masifica de un momento a otro, y encontrar solución a esos problemas se vuelve un tema, digamos, un poco complejo, pero por eso hay que simplificar. Yo creo que hay que simplificarlo y volver al barrio, volver a nuestras comunidades más cercanas, entender la ciudad de los 15 minutos que está también en su, digamos, lo han potenciado, y ya vemos cómo esas grandes superficies de comercio que existían en Colombia
como el éxito, empezaron a entender nuevamente la tienda de barrio, y vemos cómo ellos sí empiezan a hacer un ejercicio que lo leyeron mucho antes, pero que nosotros todavía pues nos cuesta mucho trabajo porque es una masa que hay que moverla, y eso no es de un día para otro como tú lo dices, sino que hay que ir generando esos pequeños cambios. Ahora bien, yo sí creo que eso lo podemos hacer de un momento para otro, y creo que nos convoca a estas nuevas generaciones. Yo ya no soy de una generación tan nueva, pero a quienes vienen detrás, que tienen un contacto mucho más fuerte con la tecnología y con el microchip y todo esto, a llevar a que la planificación tenga ese impacto real sobre el territorio de manera acelerada, como lo decíamos ahora en ciudades como Medellín, cómo se piensa, cómo se actúa, y esa visión sí que la tenemos arraigada los arquitectos cuando nos decían plasme su idea rápidamente a través de un lápiz, y entonces tenías que hacer un ejercicio acelerado de cómo bajabas la idea de la cabeza y la ponías en un lápiz. Es igual la planificación actual, tienes que planificar, pero inmediatamente tiene que estar ocurriendo lo que pensaste en el territorio. Es decir, si dijiste aquí va a haber una escuela, la escuela tiene que estar ya, porque la población va a un cambio y a una dinámica tan acelerada que cuando llegas con la respuesta ya quizás estés tarde. Entonces, la vinculación de la tecnología, hay que entender la globalización y el cambio climático. Creo que esos tres elementos, y tal vez por eso las empresas Big se concentran en la parte ambiental, en el tema de la globalización que se entiende mucho desde lo económico, y en el tema pues de la tecnología, pero sin dejar de lado la parte humana, que es el eje central de todo el discurso, y donde debemos concentrar. Una persona con un celular hoy en la mano puede transformar el mundo, y hoy los celulares le llegó a toda la población, y vemos cómo todos pueden aportar, poner ese pequeño granito a través de para que la información se mueva en pro de la construcción de esa ciudad. Proponíamos en algún momento que si alguien, no sé, no solo para publicar lo negativo, pero si alguien tiene una denuncia ciudadana, pues simplemente ya vemos cómo toman una foto y la están publicando inmediatamente, y la denuncia es en tiempo real prácticamente. Hay que aprovecharnos de todas esas redes de conocimiento, cómo se está moviendo ese pensamiento, no solamente para las denuncias policíacas o para el organismo judicial, sino también en pro de la planificación, y cómo conectamos esa tecnología, los drones, todas esas nuevas tecnologías, cómo las utilizamos para planificar, leer rápido el territorio y que ocurran en tiempo real las actuaciones. Eso es básicamente, y creo que tocas un tema muy importante, y vemos cada vez cómo se ha ido eso transformando. Cuando estuvimos compartiendo en la Gran Colombia, escribí un texto muy pequeño que salió en un libro que era una naranja, no me acuerdo cómo era la carátula, un libro muy bonito, un documento pequeño. En ese momento eran los 10 más, director académico, y me pidieron que hiciera un texto corto. Los 10 más, la y revista. Hablé de la transformación camaleónica, cómo los estudiantes tenían que aprender a desarrollar una habilidad para transformarse en ese contexto cambiante, porque es que el contexto en esa época, estamos hablando de 1990, 2000, todavía no sentíamos y pensamos que íbamos a seguir por décadas, pero realmente las décadas llegaron hasta el 90 y pasamos al 2000, y todo se aceleró de una manera que ya no hablamos del 2010 y del 2020, sino que ya era 2001, 2002, 2003, y viendo cómo los cambios ocurrían cada vez más rápido, y hoy hablamos de día a día. Y pensaba mucho en ese momento que dirigíamos la academia, era cómo esos seres humanos iban a tener una capacidad de cambio y de transformación y de respuesta a esas dinámicas cambiantes del mundo que los rodeaba, porque así mismo ocurren en las casas nuestras y en todos los contextos donde nos aproximamos con nuestros hijos. Hoy por hoy ya pequeños hablan inglés, francés, y nosotros no hablábamos ningún idioma teniendo 20 años o algo así, o por lo menos en la generación nuestra era muy complejo, o no conocías el mundo y no podías viajar. Ellos ya viajan, ven por Google Earth y por todo esto, otras ciudades y otras experiencias. Equilibrio, bajar la escala y estar al ritmo de las transformaciones son las recomendaciones que el arquitecto Andrés Almonacid
ofrece bajo su experiencia, bajo las oportunidades que él ha tenido también de intervenir la ciudad para que podamos transformar esos entornos locales desde lo humano y especialmente desde lo colectivo. Vamos a una pausa breve y regresamos contigo y con el arquitecto Andrés a seguir conversando en este espacio público sonoro de los temas de ciudad. Estamos de regreso al taller de la ciudad y ya vamos por la segunda taza de café con el arquitecto Andrés Almonacid. Entremos, Andrés, ahora ya en este tema grueso que proponemos en este ciclo temático denominado la arquitectura de la ciudad. Tú vienes planteando que Caja de Ideas propone realizar las intervenciones desde unas dimensiones, desde lo físico-biótico, lo físico-espacial, lo económico, lo social, lo cultural, y vienen realizando un ejercicio de análisis y de entender la ciudad, de escanearla, para poder pensar desde cada uno de esos componentes cómo se pueden proponer las transformaciones y hacerlas manifiestas en proyectos puntuales como el que nos mencionabas de Puerto Rico. Desde esa perspectiva, arquitecto Andrés, ¿cómo entiendes tú esa lectura de si hay o no una arquitectura de la ciudad y cómo podemos leer cada una de esas dimensiones para que verdaderamente las podamos articular y tejer ese macramé, esa filigrana tan compleja que es el tejido urbano? Yo creo, Marco, que como te decía, todo arranca con el ser humano. Y el ser humano tiene unos elementos tangibles y otros intangibles. Y creo que hoy por hoy nos debemos concentrar mucho más en los valores intangibles que en los tangibles. Y lo hablábamos anteriormente. Como para poder encontrar ese equilibrio que hemos perdido con lo tangible. Y es como en tu hogar, para llevarlo a una escala mucho más pequeña o en una casa de una pareja o demás, cómo desde allí se empieza a transformar, pero el ser humano tiene que pasar primero por el conocimiento, digamos por todo el tema de la ciencia, que para mí ahí ocurre un círculo virtuoso que se plantea desde el MIT y es como la ciencia con la exploración. Hay que invitar a todos los ciudadanos a que exploren el territorio, a que lo conozcan, y no su territorio amplio, digamos la ciudad en su totalidad, sino el territorio más inmediato. La ciudad de los 15 minutos, explóralo, porque muchas veces en la cotidianidad y en la velocidad que nos han impuesto, construimos rutinas y nos olvidamos que hay en la calle enseguida puedes encontrar y sorprenderte con cosas diferentes. Yo invitaría a la gente a que rompa la rutina, a que se vaya por vías distintas, a que un día se vaya en bicicleta, a que otro día se vaya en moto, a que otro día se vaya en carro, a que otro día se vaya en bus, para poder entender realmente cómo estás contaminando en este caso, cómo se te está transformando el cuerpo cuando pedaleas y cómo dejas de contaminar cuando vas en bicicleta y empiezas a entender la dimensión de cómo es el uso del vehículo, por poner un ejemplo muy básico. Pero si te vas por esas vías alternas empiezas a descubrir cosas nuevas y esa exploración se vuelve alimento y ese alimento no solo para el ser humano, el conocimiento para esa persona que vive en la ciudad, sino para poder compartir ese conocimiento con la gente que la planifica y compartirla desde una escala muy pequeña para después entender cómo esa comunidad, esa persona en conexión con otras personas empiezan a generar unas dinámicas y esas dinámicas que por lo general son económicas y culturales, que son algo intangible, empiezan a transformar el espacio físico construido o la dinámica política. También podríamos hablar de algo intangible, entender la política y cogerla es muy difícil, así como el hecho cultural que ahí enmarca el conocimiento y irla convirtiendo en el hecho físico. ¿Cómo la convertimos en el hecho físico? Después de haber explorado y de habernos concentrado en la ciencia, y la podemos llevar a la ingeniería y al ingenio, entendiendo la ingeniería como el uso. Hablábamos también contigo cuando construíamos aquellas, perdón, yo me retiro un poco, cuando discutíamos en la academia sobre Vitruvio, y estaba concentrado en tres elementos muy básicos. A mí eso me dejó, no sé, siempre seguí explorando durante estos Los 20 tres años pilares que de hemos estado en Vitruvio. otros caminos, pues sigo explorando cómo ese pensamiento de Vitruvio se fue transformando y llegamos a lo que hoy es el MIT, porque hablan básicamente de lo mismo y están hablando de la esencia del ser humano. O sea, como el conocimiento, la ingeniería que se va al uso, a los utilitas,
y después pasa por el diseño, que es la apropiación, y cómo hace una transformación cultural para llegar al arte, que genera el cuestionamiento y se crea nuevo conocimiento. Y mira que todo gira en torno al conocimiento, a la formación de ese ser. Y yo creo que ahí es donde tenemos que volver a una formación mucho más humanista, para que cada uno de los ciudadanos que hay en la ciudad tenga primero unos principios y unos valores que lo lleven a comportarse de manera adecuada frente al otro, a no atropellar, a no agredir, a no ser ventajoso, a no ir más allá, porque es que es desde el uso y desde esa apropiación donde también se construye una nueva ciudad, no solamente en el hecho físico, que después esas buenas acciones, esos buenos comportamientos, esos buenos ejemplos, esos se van a ver reflejados sin lugar a duda en el hecho físico, porque es como hacer una obra de arte. Lo que tú vas aprendiendo y vas absorbiendo, finalmente lo vas transformando y te vas volviendo el artista que construye ese territorio. Entonces, entendiendo el ser humano cuando aparece allí, para los quienes nos escuchan, es como cuando compras un lote de, no sé, de 2000 metros, de 1000 metros, por poner un ejemplo, de 500, de 100 metros, para construir tu casa. Pues tú encuentras allí un escenario virgen y llegas a hacer un hecho físico tangible que va a ser tu casa, pero la casa es básicamente la expresión de tu recorrido de vida, de lo que has aprendido, y allí se materializa, y uno casi que podría ver desde el hecho físico, como ver un cuadro en un museo. Uno podría empezar a intuir y a leer quién vive adentro, cómo se comporta, qué hace, qué aprende, qué recorre. Entonces es muy importante verlo desde el humanismo y entenderlo desde el ser humano como eje central de desarrollo, de transformación y de evolución de la nueva ciudad. Por eso cuando llegamos a ejercicios como Puerto Rico, y te decía ahora de Caja de Ideas es más un elemento de conexión, es esa línea que hay entre dos puntos que uno ayuda a construirla para que simplemente se conecte y se rompan barreras que normalmente nos ponen o nos ponemos, y creemos que no podemos derribarlas. Entonces invito a la gente a que derribe esas barreras y a que entienda que la conexión y la interacción entre los seres humanos es lo que nos va a hacer realmente un colectivo, y lo que lleva a entender la ciudad como un proyecto general, porque si no vas a estar haciendo el proyecto oyendo todo como describías el podcast. Me llamó mucho la atención y me pareció súper interesante, y es como la ciudad se vuelve planificada solo por unos pocos que quieren que los demás obedezcan, y ese es el gran error, porque uno no planifica para que los demás hagan lo que yo soñé o lo que yo quise, sino que hay que planificar entre todos para que todos sepamos hacia dónde vamos, que sea una cosa incluyente, horizontal, de conexión, y todos realmente estemos aportándole al mismo proyecto. Si no, va a estar ocurriendo lo que ha ocurrido muchas veces en las ciudades latinoamericanas, y es que los planes se quedan en una biblioteca o en un escritorio y nunca los podemos sentir realmente en el territorio. Creo que estas oportunidades como la pandemia y ahora que está de moda la resiliencia es porque nos obligan a pensar rápidamente cómo reactivarnos, cómo recuperarnos, cómo salir adelante, cómo volver a reconstruirnos, a repensarnos. Y ahí yo hablo mucho de la reingeniería, si uno se va al tema empresarial, porque la reingeniería no es hacer, a veces se entiende desde las empresas cómo se hace una transformación administrativa. Es como volver a barajar, pero al final queda lo mismo. En Colombia ocurre mucho eso con las instituciones. En este caso la policía ha sido muy evidente, pues que le cambian el uniforme, pero la institución sigue siendo la misma, con la misma gente, pero con un uniforme diferente. Pues simplemente porque tú y yo no estudiamos para ser policías, ni deseamos ser policías, y quienes sí estudiaron van a ser los mismos, y formar unos nuevos pues es muy complejo para que eso tenga un impacto inmediato y rápido en el territorio. Entonces simplemente va a ser las mismas personas, y ahí es donde hay que invertir fuerte en la formación de la persona, en los valores, en sus principios, porque finalmente el uniforme va a ser cualquiera, pero si tú tienes desde tu ser una formación muy fuerte, vas a ayudar a que esa ciudad se transforme. Y yo sé que es polémico ya hablar del tema de la policía más en Colombia, pero puede ocurrir con cualquier otra institución, y lo podríamos poner en camisa de los funcionarios públicos, que más o menos es lo mismo en toda Latinoamérica, y es el tema de la corrupción. Entonces allí viene es
¿Cómo cambiamos el ser humano? Porque formarse para ser funcionario público hay que hacer unos ejercicios, hay que aprender, hay que tener unos aprendizajes para poder llegar allí. Son cargos de alto valor, pero lamentablemente el ser humano se ha ido degradando y se comporta de una manera que impacta finalmente negativamente la ciudad, y lo que necesitamos es gente que esté en positivo, que tenga principios, valores, para que ese reflejo de lo que son se vea, digamos, representado en el hecho físico tangible, en el espacio público, en las fachadas de los edificios, en la limpieza, en el orden. Para mí el orden es fundamental. Hablamos de eso, que también cuando uno planifica y cuando hablamos de ordenamiento del territorio, estamos hablando de una empresa. Estamos hablando de como cualquier empresa que tú pongas, tu misma familia, la vivienda, si uno la ve como un hecho productivo. Mientras haya desorden, es imposible que sea productivo en cualquiera de las dimensiones. Si eres desordenado para tirar la basura a la cesta o al basurero, pues obviamente no vas a estar clasificando, no vas a estar ayudándole a la parte ambiental, y es entender todo como un sistema, como una parte integral. Hay que entender toda la planificación de manera integral y equilibrada, que es lo que venimos diciendo a lo largo de nuestro diálogo. Eso lo he llevado de varias escalas, porque también hay que entender la planificación. Hoy hablamos mucho del multinivel y lo multiescalar. Entonces no podemos querer coger toda la ciudad, a lo mejor nos toca coger por partes, y entonces allí tenemos que ir escalando el ejercicio, y por eso lo cogemos por pequeños sectores, para que después eso lo vayamos escalando y el modelo se vaya validando de alguna manera, y entender cómo esa misma comunidad ya no es un ejercicio solamente de uno o dos que llegan allí con el pensamiento, sino cómo ellos se van conectando con el resto de la comunidad y van irrigando de manera acelerada en esos puntos de conexión o de red. Comparto totalmente, Andrés, ese planteamiento de que antes de intervenir lo físico está lo humano, y de que cada una de esas dimensiones debe partir de entender ese querer ser y ese deber ser de cada uno de los habitantes, y que la planificación debe ser un ejercicio de un resultado netamente colectivo, totalmente colectivo, y eso precisamente es lo que nos ha dado la oportunidad de... ¿Sí? Y de pronto, Marco, si lo pensamos, Adelante. perdóname, te interrumpo, pero es muy importante para quienes nos escuchan, que de pronto no son arquitectos o no están en el tema del ordenamiento del territorio o el urbanismo. Sería como entender que una casa aparece en un terreno sin que haya tenido la intervención del ser humano. Es decir, el proceso al revés no puede existir, no existe, no hay cómo tener un hecho material físico, económico, cultural, de manera aislada al ser humano. Entonces es allí como realmente es el ser humano el que construye todo ese escenario, y ese escenario que tiene esas dimensiones. De la manera inversa sería imposible, y en las últimas décadas nos olvidamos del ser humano para concentrarnos en el recurso económico, que es algo en la plata, en los bancos, en cuánto tengo en la cuenta, las ciudades con los bancos, Multilateral. la banca multinacional, el Banco Mundial, y es multilateral y demás. Es como cada país se definía en su poder solamente por la cantidad de plata que tenía o la capacidad de créditos que podía adquirir, y nos olvidamos de lo básico. ¿Por qué no lo medimos? Por ejemplo, ahora que hablamos de las empresas con propósito, yo ponía un ejemplo en varias discusiones que hemos tenido en mesas: porque no entre más empleo generes, tendrías más acceso al recurso económico. Si tú eres una empresa que genera, no sé, 100 empleos, pues te deberían dar más fácil acceso a los bancos para que puedas repartir ese recurso entre toda esa población que tienes. Pero hoy vemos cada vez que las empresas son más pequeñas, que entra más el aparato tecnológico a suplir esa mano de obra. Lo podemos llevar a la empresa automotriz, lo podemos llevar a la construcción inclusive, y vemos cómo se desplaza toda esa mano de obra y queda solamente 2 o 3 personas manejando una empresa muy grande con una capacidad operativa muy alta, pero sin seres humanos al interior. Y eso es como si nos estuviéramos desapareciendo, y eso obviamente va marcando una pirámide, cada vez una punta más marcada, que tenemos que empezar a derribar
y a volverla mucho más horizontal para que lleguemos a todos, entendiendo que el tiempo lo maneja el ser humano, es decir, no necesitamos hacer casas en 5 días, lo que necesitamos entender cómo es la planificación que necesitamos para poder contratar el capital humano robusto, sobre todo en Latinoamérica, no utilizar tanta maquinaria para que ese recurso económico que le vamos a pagar a una sola persona por utilizar un bulldozer o un elemento de estos que mueve tierra, la podemos repartir en 5 o 6 familias con personas sacando a pala y vamos haciendo proyectos sensatos donde digamos, mire, un proyecto de construcción se demora tanto tiempo, pero vamos a potenciar la contratación de los seres humanos porque no estamos quedando sin repartir ese recurso económico entre todos y ahí es donde viene el equilibrio al cual hacía referencia. Y la ciudad como tal tiene que entender esa misma dinámica. Obviamente habrá que dar respuesta acelerada, pero la tecnología la podemos utilizar en muchas otras cosas, en otros escenarios o inclusive en esos mismos, complementándolo, pero sin aislar al ser humano de ese escenario, del escenario productivo y de la actividad, del ingenio y del diseño. Y precisamente una de esas plataformas de ciudad es la que más materializa lo humano desde la posibilidad que tenemos de acceder todos a ella, y es el espacio público. El espacio público como componente materializa esa realidad porque bajo esa claridad de que es el espacio de todos, al que todos en teoría tenemos acceso, pero al mismo tiempo es el espacio de nadie. Digamos que no hay esa intervención en el espacio público. Las políticas de la mayoría de nuestros países se preocupan o han atendido, sin decir que lo hayan resuelto, pero han atendido, por ejemplo, los temas de vivienda, ¿sí? Bancos de tierras, construcción de vivienda social. El tema del transporte de uno u otro modo se ha manejado en la ciudad latinoamericana, se ha intervenido con estos sistemas de buses articulados y estos sistemas de movilidad, digamos, a cierta escala. Los servicios públicos, como tú decías, hay inversiones para temas de saneamiento básico desde las empresas de servicios públicos porque reciben dinero de los usuarios y tienen con qué intervenir. Pero el espacio público es no podríamos decir que es la cenicienta, pero es ese elemento o esa plataforma muchas veces que no tiene ese doliente, al que un gobierno no entiende la importancia que es invertir en ese espacio público precisamente para valorar lo humano, porque muchas veces no es un estándar que le aporte a su gobernabilidad, muchas veces el costo de hacer buen espacio público no le da la capacidad de inversión que le da realizar una vía, una gran autopista, por ejemplo. Muchas veces esas intervenciones pequeñas, ese concepto de urbanismo táctico que apenas hasta ahora estamos empezando como a implementar, la construcción de ciclorrutas que no vale mayor cosa, pero que transforma radicalmente la vida de las ciudades, no son las grandes apuestas aún todavía, ni siquiera en nuestras ciudades grandes y mucho menos en nuestras ciudades pequeñas intermedias. Entonces ahí, Andrés, como diseñador, como arquitecto, que no solamente diseña casas y espacios de habitabilidad, sino que también el arquitecto diseña ciudades y lo hace, como lo dijiste, de la mano de la gente de la calle, de la gente de los barrios, de las comunidades, desde esa visión colectiva. Pero cómo el arquitecto debe entonces liderar una transformación en la ciudad y por qué consideras que ese espacio público debe ser ese motor precisamente para volver a intervenir la ciudad, pero desde lo humano sobre todo. Marco, yo creo, ahí tocas muchos temas importantísimos y creo que de la mano de lo que veníamos hablando de cómo se fue transformando el mundo, sobre todo digo yo desde la década de los 60 al 2000 y cómo nos metieron en una línea o nos metimos todos allí en una línea de productividad, también nos metimos en una línea de competencia y de competencia malsana. Yo creo que cuando nuestros dirigentes son elegidos, están compitiendo y no quieren perder ese poder y por eso no invierten en lo público, porque no entienden que no están allí para perpetuarse en esos cargos, sino nuevamente para repartir, para equilibrar, para compartir, para irradiar, para regar esos recursos que recibe el Estado en beneficio de todos y no solamente de unos sectores que son los que obviamente tienen detrás el poder económico, pero
también tienen que entender que es la gente que trabaja, somos un sistema que se conecta, un sistema de seres humanos que estamos construyendo un aparato productivo integral, si se quiere ver ciudad como una máquina que produce en pro y en beneficio de todos. Entonces, tocas muchos temas importantes. Yo ahora ando muy concentrado en el tema de la competencia, porque me quedo aterrado como cada vez los seres humanos competimos más con el otro, pero no por el placer de ganar, y allí viene la crítica constructiva y de darnos la mano y felicitarnos. Oye, Marco, ganaste, qué chévere, te felicito, ¿en qué te puedo aportar? O cómo me vas a enseñar y cómo yo voy a tener un aprendizaje de doble vía, sino que hay un cierto egoísmo de que yo gané y entonces quítese todo el mundo del lado porque yo soy el Dios y quien va a transformar ese mundo, que es un poco lo que le termina pasando a los líderes políticos. Y es como yo gané y entonces quítense del lado los de si gana la derecha o si gana la izquierda, pues quítese al lado el otro que no lo necesito, y en resumen nos necesitamos todos con sus visiones diferentes, y allí entra todo el tema de entender la diversidad y que vivimos en un mundo totalmente diverso donde todos nos tenemos que aceptar, donde tenemos que entrar en unos procesos de diálogo muy profundos. Hoy por hoy hablamos de la profundidad del diálogo acá en Colombia constantemente por todas estas marchas y todo lo que ha ocurrido, pero más que volverlo un tema de discurso político es un diálogo real, es un diálogo de transparencia, de decirnos la verdad, de permitir equivocarnos. Creo que esa competitividad y esa competencia nos llevó a un punto muy, muy delicado, que es una cuerda floja, que en cualquier momento se puede reventar, y es como ya nadie se puede equivocar. Ya a la gente le da miedo equivocarse y más aún reconocer el error. Entonces creo que lo primero que hay que hacer para construir una ciudad es decir, oye, nos equivocamos, pues esto está mal hecho. ¿Qué pasa? No pasa nada, vamos a aprender de eso, vamos a construir de nuevo y vamos a ver cómo nos transformamos. Y no pasar criticándonos ni los gobiernos anteriores, porque vivieron en un contexto diferente, en un momento del tiempo totalmente distinto al que puede estar ocurriendo hoy por hoy. Entonces no es consistente que uno esté mirando por un retrovisor criticando lo que se hizo o se dejó de hacer en gobiernos anteriores para la conformación de esa ciudad. Y perdón que me remita tanto a los gobiernos, pero tiene que ver mucho con el liderazgo y con la gerencia de ciudades. Y no podemos seguir así, más bien tenemos que llamar. Yo no sé si tú te acuerdas cuando, por cosas del destino y gracias a Dios, pude ser decano de la Gran Colombia. A mí me decían, Andrés, pero ¿cómo se le ocurre llamar a los decanos que estuvieron anteriormente a que participe? Y pues al revés, yo necesitaba todo ese conocimiento, toda esa experiencia que ellos habían acumulado para que nos acompañaran allá a seguir construyendo la academia. Además, ellos son la historia, o eran la historia en ese momento, pero no dejan de ser el presente y el futuro. Hoy por hoy siguen transformando la ciudad, están presentes en la ciudad, siguen aportándole, no solo a la ciudad desde el punto de vista tangible, en la construcción, en el diseño urbano, sino también desde la academia, porque acuérdate que la academia rompió los bordes hace mucho. Y yo personalmente considero que a través de Caja de Ideas sigo haciendo academia, sigo llevando pedagogía, sigo tratando de compartir, y parte de eso es este ejercicio, y es como entendemos que la ciudad no es para competir, no es un escenario para vivir en paz, en armonía con todos los sistemas, con el sistema económico, es una buena salud, es como un cuerpo humano que necesita estar equilibrado, que necesita tener aire, agua, que necesita tener todos los elementos en sana convivencia para que pueda proyectarse y seguir creciendo. Y ahí sí, si quiere, pues empezar otro nivel de competencia. Pero ya nos dimos cuenta cómo la competencia nos llevó a casi que volvernos unas uvas pasas en Latinoamérica, una cosa muy degradada, donde le sacaron todos los recursos y nunca se revirtieron en el territorio. Y entonces eso hace que el espacio público así se sienta. Yo recorro mi ciudad y siento que le sacaron todos los recursos y la exprimieron al máximo, entendiendo que era el sitio donde todos nos conectábamos. Ahora ya nadie se quiere conectar. Es un ejercicio también muy, muy maquiavélico, si así se quiere ver, porque yo oigo mucha gente diciendo, no, es que yo no salgo de mi urbanización porque me van a robar.
Y me dije, pero ¿quién lo va a robar? ¿Usted por qué tiene eso en la cabeza? Salgamos y no pasa nada. Mucha gente me dice, Andrés, ¿usted cómo va y se mete a tal barrio si es que allá hay ladrones? No, allá hay seres humanos. Allá hay seres humanos que tienen dificultades, que tienen problemas como cualquiera de nosotros y seguramente tienen unas actuaciones que uno no desearía, pero que yo no las desearía ni en ellos, ni en mis hijos, y a lo mejor sea mi hijo se comporte igual o peor que alguna de estas personas que recorre la ciudad. Entonces los volvieron espacios de nadie. El espacio público se volvió o lo volvimos en su significado un espacio de nadie. Nos encerramos en unas pequeñas cápsulas que se llaman viviendas, donde suplimos todos los servicios allí y nos olvidamos de ese ser humano que necesita conectarse, respirar, divertirse y que hoy por hoy se siente con la pandemia y lo vivimos literalmente. Nos encerramos y sentimos, oiga, venga, necesito salir a abrazar a alguien y darle un pico y hablar con el otro y yo sé que tengo acá a mi esposa y mis hijos, pero no es suficiente, necesito que el conocimiento sea mucho más amplio, que el diálogo fluya, que haya otras dimensiones porque me estoy ahogando. Creo que ahí es donde es una gran oportunidad para repotenciar el espacio público y volverlo de nuevo ese punto de encuentro que ocurrió con mucha fuerza hasta los años 50 y no solo el punto de encuentro para las revoluciones, para las buenas revoluciones, de pronto no para ir destrozando las ciudades en el camino mientras avanzamos, sino para las buenas revoluciones, porque es donde se comparte el pensamiento, en la plaza pública, y hoy ya no es la plaza pública el punto, la plaza de Bolívar, sino que la plaza pública es la vía, es la fachada, es cada uno expresándose y compartiendo, pero sin destruirnos. Alguien me decía, Andrés, es que usted es muy tibio, y entendí, hoy por hoy en la política, oye uno mucho esa frase, es que es tibio porque cuando estás en un escenario central, o lo llaman política de centro. Yo no quisiera ponerle esto un tinte político, pero es muy importante integrar y conectar. Y para integrar y conectar hay un elemento que es fundamental y es la crítica constructiva. Y creo que la gente perdió el sentido de la crítica constructiva. Se volvió una crítica destructiva, muy dañina, donde tú solo buscas en términos de la competencia acabar con el otro y resumirlo y volverlo nada. Y eso básicamente es lo que vivimos hoy por hoy. Son las zonas de la ciudad totalmente acabadas, deterioradas, donde volvimos al otro nada, literalmente. Están degradados en su parte física, cultural, económica, ambiental. Y los dejamos allá y nosotros acá, por la gente que tiene un poco más de capacidad, decimos, oiga, es que nosotros estamos súper bien. ¿Quién dijo que estábamos mal? Y nos falta tener esa mirada integral, mucho más tranquila, mucho más sensata desde la verdad. Y por eso sigo con el tema de los principios, porque me parece que hablar con la verdad es fundamental. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a cometer errores, pero si no tienes capacidad de construir sobre tus errores, y ahí viene el tema de la resiliencia, pues las ciudades les ocurre lo mismo. Medellín se transformó pasó de ser la ciudad más violenta a ser la más innovadora y ahora es un distrito de la innovación y tal. Armenia tiene que llegar a ser lo mismo. Armenia no hicimos la catarsis después del terremoto y nos quedamos ahí sin saber qué hacer y creo que eso es parte de lo que nos está convocando la ciudad 20 años después a decir, venga, sigamos analizando, sigamos avanzando en ese pensamiento crítico, critiquémonos, pero no destruyamos a los que ya hicieron, lo hicieron bien en su momento, en su tiempo, y ahora necesitamos hacer cosas nuevas que nos revelen una nueva realidad. Eso mismo es lo que ocurre en el espacio público cuando encuentras dos fachadas de dos edificios, que hay que entender las fachadas de los edificios como espacio público, que ese es otro tema muy arquitectónico, pero que hoy por hoy se desconoce 100%. La gente piensa que las fachadas son espacios privados y es público, eso nos está comunicando muchas cosas, nos está llenando de información constantemente y tiene que volverse a entender como ese espacio que nos manda información, la vía, el andén, todo esto donde ocurre esa interacción y que nos permita volver a salir y encontrar. Ahí entra un tema que es la seguridad urbana, que se vuelve muy importante, pero los sectores donde son inseguros es porque alguien te está agrediendo o tú estás agrediendo al otro y por eso se genera la inseguridad. Y lo agredes en muchas dimensiones y de muchas formas. No solamente hay que empujar o golpear, puede ser con una palabra, con un gesto,
con tu forma de comportarte. Y yo sé que a partir de la política del amor, de la sana convivencia, de la tranquilidad, uno nunca va a recibir agresiones. Y si por algún motivo las recibes, sabrás cómo canalizarlas para construirlas y convertirlas en algo mejor. Asimismo, creo que debe tener esa visión la ciudad, porque quien te agrede es porque adentro hay algo que es incómodo, que le está causando incomodidad, y que uno, por el contrario, puede ayudar a que camine. Lo invito a que conozcamos un escenario mucho mejor. Y a veces eso lo entienden como que uno es tibio, como que uno está en el centro, pero es un punto al revés, es como el centro de conexiones de toda esta información, que es capaz de absorberla, de analizarla y de transformarla en pro de algo positivo, y no pasarnos de un punto para otro, que es que usted es mejor que yo soy mejor que usted, ¿no? Porque acá no hay mejores ni peores. Al final todos nos vamos nace, crece, se reproduce y muere, o sea, todos nos vamos de este mundo y nadie sabe quién fue el mejor o quién fue el peor. Y vemos cómo históricamente eso va cambiando. En unos momentos, esta persona fue muy buena, en otros, no, fue el peor. Esta ciudad fue muy buena, no, fue peor. Y eso tiene unos ciclos y unos movimientos que tenemos también que entender en el desarrollo de la ciudad. No, las ciudades, como las empresas, nunca están en la cúspide, no todo el tiempo están en la cúspide. Estamos subiendo, bajando, y eso tiene una dinámica propia que hay que comprender, y viene mucho desde lo humano para uno saber cómo lo proyecta. Y eso, así mismo se comporta el espacio físico. Cuando tú ves una ciudad con espacio físico degradado, es porque el ser humano está degradado, porque no está siendo valorado. Y creo que de ahí parte, o que el hecho físico transforma al ser humano, o que el ser humano está llamado a transformar ese hecho físico, porque es el espacio colectivo y es el que nos representa. Así como decíamos ahora, que tu casa o mi casa o la casa de cualquier persona, cuando uno está dentro y esa fachada comunica y dice, vea, ahí hay una persona violenta, vea, ahí hay una persona agresiva, vea, ahí hay una persona desordenada, ahí hay una persona sucia, ahí hay un ser humano. Así mismo en la ciudad, ese espacio público habla de todos. Y hoy por hoy el espacio público es el espacio también ambiental, sobre todo en ciudades como la nuestra, que está llena de quebradas, de guaduales, de zonas hermosas, pero contaminadas. Es ilógico que tú contamines el agua que vas a terminar tomándote y que al final va a terminar en tu cuerpo. Eso dice mucho de nosotros como seres humanos, y ahí entra un tema que tú sabes que yo soy apasionado con eso, y es la protección de la vida. Yo creo que la vida hay que protegerla, y para protegerla hay que ser respetuoso, y en ese ser respetuoso es ser respetuoso con el otro, ser respetuoso con el medio ambiente, ser respetuoso con las políticas, ser respetuoso con la cultura, y aprender a dialogar. Yo creo que el diálogo es fundamental. En la arquitectura y en la academia aprendemos mucho de eso, porque nos toca quedarnos atrás oyendo cómo nos desbaratan nuestros proyectos, y al final te vas primero puede darte incomodidad y todo eso. Después se te vuelve divertido que te critiquen y que te cuestionen, porque se vuelve precisamente el insumo a través del cual uno logra entender su proyecto y poder avanzar con él para llegar a una entrega en un proyecto mucho más óptimo, que recoge todos esos cuestionamientos y finalmente uno los moldea y se vuelve en eso. Eso mismo debe ocurrir con el espacio público en la ciudad. Es un diálogo constante donde todos transformamos, opinamos, criticamos, y que se va construyendo, pero que debe dejar un buen reflejo de lo que somos para poder ser sensatos, equilibrados, tener un entorno saludable y Hay muchos conceptos que planteas que tienen un valor inmenso, y ejemplos además que das, y conceptos como la política desde el amor, y el amor como política incluso también, y esas posibilidades de intervenir la ciudad, como ejemplos como has planteado el de Medellín, y me baso en ese ejemplo para abordar y hacerte una pregunta hacia futuro, de cara hacia lo que viene también para Caja de Ideas y para Andrés Almonacid. Y es que en Medellín fue muy claro que para poder lograr esa transformación de lo físico, digamos que la ciudad primero se pensó desde la academia, desde ese laboratorio de urbanismo, pero después al ver que ese ejercicio se quedaba en lo académico, se quedaba en la planificación, esos académicos entendieron que tenían que asumir ese liderazgo y ese rol
político y asumir el poder político para poder transformar las ciudades y tuvieron que salir a convencer y a entender, y precisamente como lo dices, a recorrer la ciudad, a leerla, a entenderla, a caminar por otra calle, a hablar con la gente, a mirarla a los ojos, a darle la mano, a preguntarle qué siente, a preguntarle qué necesidades tiene, y a partir de eso, en un proceso que además fue largo, que no fue inmediato, que fue a través de paciencia y que tomó muchos procesos, pero que finalmente lograron llegar a un poder político no amarrados por unos grupos tradicionales, sino apoyados por un sector empresarial que entendía que había que hacer cambio, y finalmente lograron materializar todas esas transformaciones que se habían pensado desde las aulas, desde los talleres, ¿cierto? Que estaban en planes, que estaban en proyectos, que estaban en maquetas, y entendieron que lo político era el camino y que el poder desde lo político, la política en el buen sentido, de entender lo social, de entender el ser humano, del diálogo, ¿cierto? Y ahí lograron materializar ese proyecto tan impresionante que además para nuestros oyentes invitamos a que conozcan ese referente, que yo estoy seguro que la transformación de Medellín es un ejemplo de mostrar a nivel mundial, porque lograron pasar de ese caos y de ese lugar de nadie y ese lugar del terror, y como ellos mismos lo dicen, del miedo a la esperanza, a ser una de las ciudades más modernas, más innovadoras, y con unas intervenciones arquitectónicas y de espacio público absolutamente admirables, y que las hemos disfrutado y que en realidad queremos que el mundo entero las conozca. De cara al futuro, Andrés, ¿cómo te ves y cómo Caja de Ideas va a proyectar ese camino desde lo público, desde lo político, en función de transformaciones positivas para la ciudad de Armenia específicamente? Marco, y a quienes nos escuchan, si me permiten, hablo un poco de mí, pero como me preguntas que cómo me veo, es imposible hacerme aparte de esa pregunta. Yo creo que uno construye proyectos de vida. Hay algo muy importante, y es cómo desde tus inicios empiezas a construir tu proyecto de vida, y cómo así hayas cogido caminos distintos a lo que te imaginabas, eso empieza a alimentar tu existencia y a mostrarte cuál es el camino. Ya pues eso ha sido parte de varias conferencias que hemos dado alrededor del tiempo, que nos han permitido hablar en espacios públicos, y es como toda la vida soñé en ser arquitecto y soñé que podía hacer sueño realidad. Si algo me apasiona a mí es ver cómo a través de algo que no existe empiezas a hacer unos sueños y los empiezas a ver tangibles, que es tal vez de lo que hemos venido hablando durante toda esta charla. Y es como esos sueños se empiezan a transformar y arrancan en un intangible, en unos ideales, en unas políticas, esas cosas culturales, y empiezas finalmente a moldearlas, a darles forma y a convertirlas en un hecho físico tangible que se va materializando y va compartiendo una información, va dialogando con esos contextos donde se van implantando. Entonces mi vida ha sido marcada y me ha ido marcando. Yo nací arquitecto, siempre soñé con ser arquitecto desde muy pequeño. Tuve un padrastro, un papá biológico que es arquitecto autodidacta, no se pudo graduar. Después tuve a mi abuelo que quiso ser arquitecto, pero pudo estudiar solo 3 semestres. Entonces digamos que además de todo en mi familia ha estado viendo esa aproximación, ese civismo, esa protección de la ciudad, esa protección de lo físico, ese pensamiento y ese cuestionamiento, pero la vida me ha puesto en situaciones diversas y adversas en muchas ocasiones, que cuando uno habla de resiliencia tiene que aprender no para sentarse a llorar, sino para ver qué ocurrió, qué puedes exprimir de allí, qué es lo positivo, dónde te equivocaste y cómo no vuelves a cometer esos errores y cómo sigues aportándole. Creo que eso es parte grande de los aprendizajes que tienen que tener las ciudades, y cómo cuando estás en escenarios de poder no son para tener subordinación o gente subordinada, sino para realmente compartir con ellos y poder compartir tu experiencia con mayor cantidad de personas. Entonces, también tuve la oportunidad de pasar por la Bolivariana, y no sé si te acuerdas, en ese momento en el terremoto estaba el taller del laboratorio urbano de la UPB, se estaba conformando y se estaba consolidando. Fue allí en paralelo, mientras ocurría el terremoto de Armenia,
nosotros estábamos haciendo el plan de ordenamiento territorial de Caucasia. A mí específicamente me tocaba la parte de lo físico-biótico y era en el taller, en el laboratorio de arquitectura de la Bolivariana, donde se estaba Joana Espera, Felipe Uribe, Jorge Pérez, Peláez, Cacho Echeverry, que hoy es un gran referente y habla de todo el urbanismo social y demás, Jorge Pérez Jaramillo, mejor dicho, grandes personas que lograron transformar Medellín, como ellos allí iban desde lo puntual, porque estábamos hablando en ese momento de la Plaza de los Pies Descalzos, al frente de EPM, que había hecho su primer edificio, y cómo eso se iba a transformar, iba a parecer como un punto dentro de la ciudad, un punto de una ciudad que estaba abordada por el terrorismo. Yo llegué a Medellín y eran las bombas de Pablo Escobar y era más o menos en esta época, en 1998 ya había bajado un poco, pero la ciudad estaba destruida. Y como lo hablamos ahora, el espacio público era reflejo de esa degradación. El espacio público, tú salías y no era agradable, no era bonito, no era amigable, no era para el ser humano. Era un espacio público que por el contrario te alejaba y la gente se había encapsulado en esas viviendas y desde allí no querían salir y habían creado las urbanizaciones y ya eran prácticamente búnkers llenos de seguridad privada defendiéndose, hoy por hoy no sé de quién, pero bueno, se defendían de eso que ocurría allí, del temor que había y de lo que se había vendido como temor, porque bien sabes que el temor es algo que se vende para poder precisamente tener ese poder sobre el otro. Ya hablándolo un poco en términos más filosóficos, y allí fue donde construimos estaba también Juan Manuel Velázquez, que de acá de Armenia, arquitecto de Armenia, Juan Carlos Castaño, también arquitecto de Armenia en la Bolivariana, y Camilo Casadiego, que también fue director de planeación en algún momento. Él iba un poco más atrás, pero allí nos sentamos a pensar un proyecto que se llamó Proyecto Fénix. A mí se me había ido de la cabeza el Proyecto Fénix, pero nos vinimos desde allá con uno de los profesores por tierra a ver qué había pasado en Armenia y cómo estaba todo lo del terremoto y cómo estaba pues toda esta destrucción. Y nos trajimos bajo la manga un documento muy pequeño que se llamaba Proyecto y el Fénix, taller de la ciudad. para poderlo gestionar, que finalmente terminó en esto que tú has llamado, que hablaste ahora al principio, que fue el taller de la ciudad. Era como una extensión de lo que era el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo Armenia, que tuvo, hoy los podemos poner en paralelo si así se quiere ver, y cómo en Medellín, a través de ese Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo, ellos lograron como docentes y como profesionales ir avanzando en su proyecto de vida hasta ocupar esos sitios de la administración pública que tú dices y prácticamente hacer sus sueños realidad. Esa ciudad que se la pasaron pensando durante toda su vida en la academia, compartiéndola y todo, lograron plasmarla y plasmarla en diferentes administraciones y con diferentes sentidos. Y allí viene un poco lo político, porque no sé, son políticas totalmente distintas. Entonces uno se enfocaba sobre los colegios y la educación, el otro se enfocó sobre el espacio público, el otro, y cada uno iba construyendo esa partecita de ciudad, pero había un proyecto colectivo y había un futuro trazado, es decir, había un plan que había que seguir. ¿Dónde creo yo que estamos nosotros en Armenia en este momento para responder un poco la pregunta de cómo me veo? Y es que tenemos que entender primero cuál es la estructura del Estado con claridad. Después hay que entender cuál es la estructura de una empresa, porque es como gerenciar una ciudad. Yo digo que hay que gerenciarla. Finalmente es una empresa. La ciudad como tal es una empresa en sí misma que tiene unos productos, unos capitales que tienes que administrar y que, como decía ahora, tienen que estar en equilibrio para que sea una ciudad sana, saludable, que le permita a todos compartir en ese espacio, pero que su proyecto de vida, el personal desde el más pequeño hasta el más colectivo, vayan cogiendo norte y se vaya leyendo con claridad. Cuando se trazaron todos estos planes, el plan de ordenamiento territorial de Armenia, pues era muy difícil seguir el hilo porque era reconstruyéndonos. Entonces tú trazas un plan, pero es un plan que salió un día antes del terremoto. Entonces
pues ahí qué plan vas a seguir, no vas a seguir ningún plan, vamos es a sobrevivir, necesitamos mi casa, necesito alimentar a mis hijos, a mi familia, y eso hace que tu plan pues sea truncado, o por lo menos en esa visión lo veo yo hoy por hoy cuando miro hacia atrás, y eso nos llevó a hacer digamos, un nuevo plan en el 2009. En el 2009 arrancamos con ese nuevo plan, esa nueva visión, pero ya traíamos un lastre atrás de una ciudad que no se construyó de acuerdo a lo planeado, sino de acuerdo a la situación, a lo que ocurría, digamos, a fuerzas externas al plan. Se construyó un nuevo plan y ese plan, hoy por hoy, a través de todo lo que ha ocurrido en las administraciones, y creo que no le debemos echar solo la culpa a eso, porque la gran parte de la culpa la tenemos los ciudadanos, quienes caminamos la ciudad día a día, porque nosotros somos los encargados, si uno lo ve en términos de empresa, de realizar las tareas, las actividades y, si se quiere ver, los proyectos dentro de esa gran ciudad, para que los programas y los planes sean del gobierno, es decir, el gobierno debe planificar y programar, pero a quien le corresponde hacer los proyectos podría entenderse que es la empresa privada, podría entenderse que son algunas secretarías de la administración pública que están encargadas de hacer proyectos o de desarrollar proyectos, pero lo más importante es que las actividades y las tareas las realizamos todos los ciudadanos en el día a día. Es decir, la ciudad no es sucia porque empresas públicas de Armenia no pase a recoger la basura. La empresa es sucia porque yo, Andrés Almonacid, tiré la basura al sitio y la puse en el espacio público donde no era. Entonces hay que entendernos nuevamente como un escenario integral, y esa conexión ciudadana tiene que ser muy tranquila. ¿Cómo me veo y cómo se ve Caja de Ideas? Me veo como un espacio integrador, ese elemento conector de fuerzas que logra equilibrar y dar salud a algunos escenarios de la ciudad, y por qué no de pronto algún día, como si Dios me lo permite, gerenciar la ciudad, y gerenciarla no como Andrés Almonacid, la persona que está en la punta, sino como un gran equipo que se llame un equipo ciudadano, una fuerza ciudadana que nos acompaña a transformar esa ciudad de la mano, con la mayor humildad, sin un escenario piramidal, como ya le dije, sino una estructura totalmente horizontal, donde pueda decirle a la ciudadana con tranquilidad que nos equivocamos o que cometimos un error, pero que estamos dispuestos a corregirlo. Yo sé que hoy por hoy, desde la legalidad o desde el escenario jurídico, es casi imposible. Digo casi imposible porque estamos llamados a cambiar esa tendencia. Yo creo que a través del diálogo uno puede decir, venga, acá hay unos errores, es simplemente entenderlos, reconocerlos. Dentro de la administración pública hay unos errores, tenemos unos lunares, unos sitios que no están funcionando bien, pero vamos a trabajar en pro entre todos de corregir esos espacios, y entender que la ciudad no es la alcaldía, la ciudad no es un edificio con unas personas allí metidas que dirigen, sino que la ciudad somos todos, y que hay que recorrerla, y que todos nos beneficiamos de ese espacio público. Y al final sería muy satisfactorio, si no es desde esos escenarios de gerencia, pues por lo menos aportar desde la planificación, desde todo esto, y liderar la ciudad desde el espacio privado, o desde este espacio que nos permite pues movernos con mayor facilidad, trayendo recursos internacionales y aportándole a esas comunidades que están hoy desfavorecidas, que es lo que estamos tratando de hacer. Y la gente dirá, pero ¿por qué se meten a los asentamientos a hacer el trabajo allí? Porque precisamente ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. Allá es donde hay desequilibrio y donde tenemos o que traerlos al nivel más alto de la ciudad, productivo, económico y cultural, o bajarnos un poquito nosotros para podernos comunicar de tú a tú y construir un escenario urbano para todos, donde todos podamos caminar libremente, irnos a tomar un café a cualquier lugar de la ciudad, porque hoy por hoy mucha gente no va a un asentamiento, y viceversa, la gente que vive en los asentamientos no sale de sus asentamientos a compartir en espacios públicos, como lo hemos visto recorriendo contigo la ciudad. No salen a un parque porque se sienten agredidos y creen que el parque no es de ellos. Eso no puede cambiar, eso es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad, y al ser humano allá adentro. Entonces me veo como un académico, como un pedagogo que está en un momento especial
del mundo, digamos, por la pandemia, en un momento especial de repensarse, donde uno tiene que entender las dificultades, poder dialogar y construir con todos de la mano. Y con algo muy importante que lo hablamos, tú sabes que yo he estado siempre un poco metido en temas de liderazgo, pero no por, digamos que es por esencia propia. No es que yo me haya trazado y diga, oiga, es que yo quiero hacer esto, sino que la forma de ser me ha llevado a esos escenarios y doy gracias a Dios, pues ahí es donde me he podido mover. Pero me gustaría retirarme con tranquilidad, es decir, tener, si Dios y la vida me ponen allí en esos escenarios de liderazgo, primero no quisiera tener o ver subordinados, sino ver equipos, ver gente al lado de uno, donde uno forme la banda de rock, digamos, hablamos en estos días con un amigo, hay que armar un equipo donde uno forme realmente una banda y cuando cada uno toque su instrumento, eso suene de manera armoniosa y se dé un gran concierto para el mundo y que Armenia sea ese gran concierto que quiere escuchar el mundo y que hace tiempo está ansioso por escuchar, pero que no hemos logrado conectar esos puntos o esas fibras que permitan que Armenia vibre y haga resonar alrededor del mundo. Retirándose uno con algo muy tranquilo y no, yo creo que cuando la gente adquiere esos cargos de poder quiere perpetuarse y ahí es donde hay un error gigante. Yo creo que uno no se debe perpetuar en el poder, debe saber entregar la varita como una carrera de relevos donde tú entregas y ahí viene la construcción colectiva y no importa si tú eres de izquierda, derecha o de centro y le entregas al opositor, es que ese opositor mientras haya un proyecto colectivo y la ciudadanía ya diga, ya sepa para dónde vamos y a qué le estamos trabajando, prácticamente se convierte y realmente se convierte en un servidor público para servirle a esa ciudadanía y no al revés en un dictador público que es quien decide qué normas hacen y para dónde van y cree que la ciudadanía lo está haciendo y mentiras que la ciudadanía va para otro lado. Entonces ahí es donde es muy importante dialogar con la ciudadanía, entregar la varita bien entregada a quien le corresponda, con toda la tranquilidad, con la serenidad de entregar el proyecto de ciudad, entender que hay unos ciclos y poder entregar la ciudad de una manera sana, sin recelos, sin choques, yo veo cómo abandonan las administraciones y a mí eso me parece desastroso, o cómo no entregan un cargo de gerencia que porque es que a mí me echaron y yo no entrego. No, a ti todo es cíclico, en la vida uno no mantiene en el tope y hay que aprender de la experiencia y salir y a lo mejor en algún momento más adelante te toque regresar, como le ha pasado a personas, digamos, como Enrique Peñalosa, que sale y se desaparece y no vuelve a hablar de política y después por a los 10 años vuelve y aparece aparece con un proyecto renovado y pensando en otras cosas de ciudad y por poner cualquier ejemplo político, pero digamos que es el que vi por muchos años en Bogotá y lo viví y vi cómo él llegó con esos volardos y salió criticado porque los volardos eran lo peor, pero hoy sin esos volardos Bogotá no tendría espacio público, andenes amplios. Después con el Transmilenio, pero si no fuera por el Transmilenio la Caracas se estaría contaminando con todo ese humo y a uno como que se le olvida todo eso que iba ocurriendo y todas esas transformaciones y hoy por hoy se enfrascaron en una discusión y ahí viene un tema bien importante y es como en términos de la competencia tú anulas a la comunidad y yo creo que eso es garrafal. Uno tiene que hablar con la comunidad de tú a tú y si en algún momento uno llegara o Dios nos diera la posibilidad de llegar allá a un escenario de eso sería porque la comunidad misma lo pide y lo necesita y ellos serían quienes lo lleven a uno a ese escenario para construir con ellos de la mano. Por el contrario, es un proyecto que totalmente está abortado, que no lo pensaría, porque si no estás simplemente con un respaldo económico que te monta allá y te van a decir impóngale esto a la sociedad y ellos van a tener que hacer lo que nosotros digamos o un poder, tú sabes que para tener el poder toca el poder económico, el poder militar y el poder político. Si uno tiene eso y pues lo montan, pues sencillamente uno va a ser otra persona más que pasa sin son ni ton
Y por el contrario, creo que con la otra construcción que es más equitativa, más de igualdad, más tranquila, más de podernos decir la verdad, más de sensatez, más de desnudarnos o desnudar la ciudad para que se vea transparente, se puede construir mucho más y vamos hasta ahora hablando de una realidad y no de una mentira impuesta o dirigida para esa comunidad a la cual estás prestando un servicio, porque ahí es donde se distorsiona la prestación del servicio por el empleado público. Entonces me veo transformando la ciudad, para resumirte muy concreto, desde lo público, desde lo privado, pero sí o sí transformando la ciudad de manera integral a partir de proyectos integradores. Proyectos integradores porque integran todas esas dimensiones, porque integran toda la comunidad, porque así estemos en Puerto Rico, hay que entender que Puerto Rico no es solo el barrio, Puerto Rico tiene interacción y muchas fuerzas de toda la ciudad que llegan allí. La gente sale y trabaja en otras latitudes, va a otros barrios, se transporta. O sea, hay que entenderlo desde el ser humano, vuelvo y digo, y Puerto Rico no es un hecho físico ahí plasmado en el norte de Armenia, sino que Puerto Rico en horas del día se reparte por toda la ciudad. Y tú los ves en el sur, en el norte, montando en bus, en bicicleta. O sea, tú encuentras la gente de Puerto Rico en todos lados. Entonces hay que pensarlo desde allí, desde la gente. A dónde se desplazan, qué hacen, cómo van a compartir, qué van a compartir. Van a compartir con el día, con la persona que se encuentran tal vez en el barrio La Linda o en Villa Cecilia, en otros costados de la ciudad, que tú no puedes tirar la basura, que es mejor irse en bicicleta que en bus, que mejora la salud, que estás haciendo un ejercicio sostenible, que a lo mejor es mejor la lectura, que podemos compartir la tecnología, compartir lo que nos sobra. O sea, todas esas políticas, y no a nivel de ejercicio de política pública, sino la política del ser humano, esos valores, esos principios son los que realmente creo que van a transformar la ciudad y es donde vuelvo e insisto. Eso finalmente se ve reflejado en el hecho físico tangible, que es más o menos lo que le ha ido pasando a Medellín en su transformación lenta, pero segura y que toma muchos años, pero uno ya ve como el espacio público empieza a reflejar una ciudad mucho más saludable, mucho más sana. Vemos como eso fue hace 30 años, Marcos, estamos hablando del 2021 y eso fue en 1980, esa década de Pablo Escobar y todo eso, y estaban arrancando con la política de Mi Río. No sé si te acuerdas, Mi Río arrancó allá hace 30 años y leyendo un libro que es una joya para mí, Medellín, Urbanismo y Sociedad de Jorge Pérez Aramillo, cuenta cómo fue hace 30 años que arrancaron con las plantas de tratamiento allá y cómo ya están cerrando el ciclo de las plantas de tratamiento del río Medellín. Va a volver a tener el 93% de oxígeno en sus aguas. O sea, ellos ya hicieron el proceso que Armenia hoy por hoy está arrancando con las PETAR y que se trazaron ese horizonte a 30 años también y que van a hacer grandes inversiones, pero hay que entenderlas para poder aprovecharnos de esas inversiones económicas en la transformación no solamente de limpiar el agua, sino de lo social, de lo cultural, de lo ambiental, o sea, en todas las dimensiones de una manera equilibrada, porque el hecho de que una inversión vaya dirigida a lo ambiental no quiere decir que eso no impacte el conocimiento, la academia, lo socioeconómico, lo cultural, eso impacta completamente todo. Es decir, y ahí hay un ejemplo bien interesante cuando uno habla de ciudad. Cuando uno habla del PSMB, uno dice, bueno, van a hacer unas grietas sobre la quebrada La Florida para meter unos colectores. Pero si uno va más allá, la quebrada La Florida va alrededor de esa vía que les hablaba al principio, que es la vía paisajística, la única vía paisajística que tiene Armenia, trazada desde el plan de ordenamiento territorial y que tiene unos puntos se convierte casi que en un corredor biológico que conecta además dos poblaciones, el patio o dos asentamientos, Patio Bonito, que está en la entrada de Armenia, cuando llegas de Calarcá, de la línea, de la vía que nos comunica con el Atlántico, con el centro del país, pero que además pasa al Pacífico, allá al sur, y tenemos que entender todas esas conexiones y cómo ese punto de ingreso empieza a conectarse a través de esos colectores y de esa quebrada y de esa
de ese espacio que podría verse como una columna vertebral con el barrio Puerto Rico, y entonces ahí empieza a entender Puerto Rico en otra dimensión y cómo ese elemento conector, esos colectores, pueden volverse ciclorrutas en la parte posterior, pero por dentro llevan información valiosísima. Además de llevar contaminación, llevan un mensaje de que estás limpiando, de que no estás contaminando, vas a hacer una grieta allí, pero es como socialmente si esa inversión se va a hacer en todo ese corredor, y allí tenemos algo que es maravilloso, y es que tenemos academia, pensamiento, ciencia, desde lo técnico, desde la escolaridad hasta lo profesional y hasta lo universitario. Es decir, está el SENA como centro técnico, tienes colegios públicos, tienes colegios privados de alto nivel, tienes colegios privados para gente de menor capacidad económica, de los de máxima capacidad económica, colegios bilingües, perdón, pero además tienes empresas como Home Center, como la 14, centros comerciales, porque si estamos conectados a través de ese elemento biológico o físico-biótico, ¿por qué no se ha dado la conexión socioeconómica, sociocultural? Es decir, ¿por qué esa población que está en Patio Bonito y en Puerto Rico, por qué no se ha formado en toda esa cadena de formación que hay allí? No la han invitado, no la han incluido, no la han compartido, no la han conectado, para que posteriormente ellos puedan servir a esas empresas como la 14, como Home Center, y que ellos no se tengan que desplazar, y que esa ciudad sea la ciudad de los 15 minutos, y que ellos nos hagan recorridos turísticos a través de esas grietas que deja el PSMB, el colector de aguas residuales. ¿Cómo nos podemos conectar allí? Que los niños salieran de sus barrios a contarnos cómo es esa ciudad, cómo es el avistamiento de aves, cómo es conectándolo con esa vía paisajística, con la fauna, con la flora, con la cordillera central. Y así nos globalizamos, porque globalizarse no es solo irse del país o viajar en un avión. Globalizarse es que necesitamos que el pensamiento de nuestras nuevas generaciones sea realmente globalizado. Que un niño de Puerto Rico nos pueda hablar de avistamiento de aves que se conectan a través de la cordillera de los central con la cordillera de los Andes, y que migran a otras partes del mundo, y que ese niño se cuestione y diga cómo una ave de esas logra llegar hasta allá, y así logramos transformar y globalizar ese pensamiento, que finalmente se va a ver reflejado en el hecho físico y tangible de la ciudad, y en su estructura productiva y económica, y en todos sus otros sistemas, de manera equilibrada, sin pretender mucho, pero que sea sano para la vida. Ese es un verdadero proyecto de ciudad, que un niño de un asentamiento o de cualquier barrio pueda salir y pueda hablar de su ciudad y pueda disfrutarla y pueda vivirla y pueda sentirse orgulloso de lo que la ciudad le brinda. Y eso es lo que buscamos con todas estas iniciativas, eso es lo que busca Andrés Almonacid desde Caja de Ideas, eso es lo que busca el Taller de la Ciudad, y estoy seguro, Andrés, que la vida nos va a permitir plasmar todos esos proyectos y todo ese pensamiento en intervenciones reales y poder darle la oportunidad a ese niño de que tenga una mejor ciudad. Y quiero poner a disposición tuya y de Caja de Ideas este espacio del Taller de la Ciudad para que aporten esa construcción, para que aporten esa pedagogía y para que esta voz pueda ser llevada y pueda ser escuchada por todos los que se quieran unir también y vincular a transformar esas ciudades desde lo humano, desde lo positivo, desde el equilibrio. Muchas gracias, arquitecto Andrés, y finalmente, para que ya nos despidamos, ¿cómo pueden encontrar más información quienes nos escuchan sobre Caja de Ideas, sobre Andrés Almonacid? ¿En qué plataformas te pueden localizar y pueden conectar contigo? Marco, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Te digo que me siento gratamente sorprendido con la calidad y el nivel del programa, lo que he escuchado de esta plataforma, de estos podcasts. Y gracias por invitarme, por abrirme tus puertas, por abrirme las puertas de tu casa, de este espacio. Y obviamente que estamos conectados en ese gobierno corporativo de Caja de Ideas, cabemos todos, estamos conectados en ideales, en movimientos, en dinámicas, entonces siempre estará abierto allí. ¿Cómo pueden encontrar más información de Caja de Ideas? Tenemos estamos en las redes sociales, en Facebook como Caja de Ideas Armenia. En Instagram estamos igual con el mismo Caja de Ideas Armenia,
y también nos puedes encontrar próximamente en un www.cajaideas.co. Ahí vas a encontrar toda la información, en qué consiste el proyecto, cuáles son nuestros proyectos integradores. Esa página está en construcción, esperamos tenerla en los próximos 2 meses ya lista, consolidada. Estamos en un proceso muy bonito de etnografía, definiendo cuál es el ADN de la empresa o identificándolo, y esperamos que ese ejercicio sea constante durante todo su proceso, con una empresa que se llama MP House, con unos seres increíbles allí que han estado por fuera, en otros países, en Chile, están haciendo proyectos en Perú, vienen de unos sitios, de unas instituciones de alto valor, y creo que asimismo se ha ido conformando un grupo en el WhatsApp donde podemos vincular mucha gente, pero allí encuentras una diversidad de público increíble, desde diversidad económica, diversidad de personal, de formación profesional, y la idea es que Caja Ideas sea eso, un escenario de diversidad para la construcción colectiva del territorio. En eso estamos, Marco, te agradezco inmensamente, una pasión y un amor gigante. Sí, muchísimo. Siempre nos conecta, y quisiera darte un abrazo inmenso, te lo mando acá. Que viva la vida, que viva la ciudad y que vivan estas iniciativas. Dejaremos estos enlaces en las notas del episodio y me uno a ese agradecimiento de Andrés, a quienes han llegado hasta acá, a esta conversación larga pero productiva y eficiente, además en términos de proyectos y de ideas que aportan a la construcción de nuestro territorio. Arquitecto Andrés Almonacid, de nuevo gracias por este espacio, de nuevo seguiremos siempre conectados y siempre vinculados a esos aportes y a esas transformaciones, y esperamos también contar contigo en otros ciclos temáticos y en otros temas que seguramente nos van a convocar. Yo soy el arquitecto Marco Ramírez, los despido y cerramos por ahora las puertas virtuales de este taller, de este espacio público sonoro, y esperamos que podamos escucharnos de nuevo en una nueva sesión de este taller de la ciudad, en donde construimos proyectos, ideas e iniciativas para la transformación de nuestras ciudades. Me despido desde el andén de mi ciudad, nos vemos en la calle.